La reforma a la Constitución que propone Hugo Chávez es sumamente perjudicial para el país. Su objetivo es darle a Chávez una presidencia vitalicia, darle el control de todos los poderes públicos y acabar con las libertades y la democracia. Sustituir lo que conocemos, esta Venezuela que conocemos, por otro país hecho a la imagen y semejanza de Cuba. Por eso es de vital importancia que paremos la reforma. Hay razones para sentirnos muy optimistas en el sentido de que podemos evitarla, podemos ganar esta batalla, podemos derrotar a Chávez respecto a la reforma constitucional. En primer lugar, el propio chavismo está en desacuerdo con esta reforma, porque es tan perjudicial, es tan mezquina, es tan personalista, que todos los aliados del oficialismo se sienten amenazados por la reforma. El oficialismo está profundamente fracturado. Por otro lado, el desgaste del gobierno en lo social es grande. Chávez, en lugar de utilizar los recursos del Estado venezolano para resolver los problemas básicos del país, está utilizando esos recursos para financiar sus aliados en el exterior. Y los problemas de hambre, de desempleo, de salud, de educación, de vivienda continúan. Por eso todas las protestas que hay diariamente. Por otro lado está la crisis económica, ese es otro factor importante, porque la inflación, el desabastecimiento, el fracaso de la producción, la destrucción del aparato productivo, hace que ya se esté generando una situación invivible, que cada vez es peor. Y eso, que este gobierno ha recibido los ingresos petroleros más altos de la historia de Venezuela. En cuarto lugar, hay una situación de desgaste internacional del gobierno. Chávez no se le ve ya como una promesa, como una esperanza internacionalmente, sino todo lo contrario, como un hombre aliado con Fidel Castro y con la FARC, un hombre que mantiene vínculos con el gobierno de Irán, el gobierno de Corea, es decir, con gobiernos forajidos, que persigue a la disidencia, que cierra los medios de comunicación como ocurrió con RCTV, es visto ya como un dictador. Y finalmente, y no menos importante, está el hecho de que el pueblo venezolano en estos casi 9 años de lucha ha aprendido mucho y ya sabe que no hay salidas electorales, ha marchado, ha hecho grandes esfuerzos a través de ir a votar, ir al referéndum, ir al paro y ha aprendido qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Para evitar la reforma hay diferentes propuestas. Unos llaman a votar masivamente en el referéndum aprobatorio, otros llaman a no votar, es decir, a la abstención. Pero esas dos alternativas ya las hemos probado. Votamos masivamente en el referéndum revocatorio y se nos hizo trampa y se fue a la abstención el 4 de diciembre del año 2005 y ya sabemos lo que ocurrió, un congreso totalmente chavista. Es decir, ni votar ni no votar resuelve porque el CNE da los resultados que les da la gana, no lo que refleja la voluntad popular. De tal manera que votar o no votar no es la salida. La única manera de impedir que se lleve a cabo la reforma es boicoteando el referéndum para que no se lleve a cabo, no el mismo día, sino días antes. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, la única manera es a través de acciones de calle, es la única forma, el único escenario en el que podemos triunfar. Ahora bien, como ya sabemos que el gobierno reprime violentamente y hasta comete delitos de lesa humanidad, es importante organizar acciones de calle seguras, inteligentes, en donde la gente esté protegida. Porque si se hace una marcha centralizada, donde todos van por una autopista o se concentran en una plaza, es muy fácil ser reprimidos por los círculos violentos, los círculos armados o los cuerpos de seguridad del Estado. La propuesta que hacemos nosotros es la única que no se ha implementado en estos años de lucha. Así que nosotros proponemos un esquema de protesta de calle muy efectivo, muy eficiente, que el ministro de la Defensa lo ha llamado la candelita. Es decir, miles de focos de protesta el mismo día, a la misma hora, en todo el territorio nacional, en todos los municipios, sin duración determinada, para crear una crisis de tal magnitud que el gobierno se vea obligado a retirar la propuesta de la reforma. Se trata de una forma de protesta pacífica, democrática, constitucional, está amparada por varios artículos de la Carta Magna, pero muy especialmente por los artículos 333 y el artículo 350,
De tal manera que es algo que no tiene ningún problema, no tiene ninguna criminalidad, es la manera más segura de protestar, pero el régimen dice y va a decir que es golpista, la va a criminalizar. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a esa forma de protesta, porque es muy difícil de reprimir. Los cuerpos de seguridad no se dan abasto, no pueden ir a miles de lugares a la vez para reprimir, es imposible. Este esquema de protesta es tan efectivo, tan válido, que es el que Chávez utiliza en el exterior. El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada denunció recientemente que Evo Morales, cuando era candidato, vino a Venezuela y se llevó los famosos maletines repletos de dólares para su país, Bolivia, y eso sirvió para financiar la Candelita en Bolivia. Y eso fue lo que le permitió a Evo Morales lograr en Bolivia un cambio de gobierno y posteriormente él mismo lanzarse como candidato. De tal manera que el gobierno le tiene mucho miedo a esta forma de protesta, conoce su eficacia y trata de evitarla amedrentándonos, metiéndonos miedo, pero de allí la importancia de romper esa guerra psicológica del gobierno y organizar la Candelita. Tiene además un sustento jurídico muy importante, un sustento, digamos, filosófico. La Candelita es como una forma de votación, de elección, pero en lugar de ir a las, digamos, 15.000 centros de votación, a las 36.000 mesas que puedan haber en un momento dado, a expresar la voluntad popular mediante el dedo, apretando el botón en la máquina de votación o colocando un papel en la caja de votación. Cuando uno no cree en el CNE, cuando el CNE está viciado y no es posible expresar la voluntad a través del voto, bueno, se hace un mecanismo paralelo. Es el equivalente a un proceso electoral porque en lugar de haber una, digámoslo así, 15.000 centros de votación, hay 15.000 focos de protesta en lugares diferentes, no al lado de un centro de votación ni el mismo día. Esta protesta habría que hacerla antes del 2 de diciembre para evitar que el referéndum se lleve a cabo, no el mismo día, porque no se trata de confrontar. Es importante que cuando se hagan estas protestas no se confronte con los cuerpos de seguridad del Estado que van a reprimir o con los círculos armados del oficialismo. De hecho, esto está diseñado para que se haga cerca de la casa, que se detecte mediante unos mecanismos de vigilancia cuando llegan los cuerpos represores, cuando estén cerca la gente se repliega, cuando se vayan vuelven a salir y de esa manera se desgasta la capacidad de represión del gobierno hasta que llega un momento que la crisis es tan grande que se retira la reforma o la solicitud de reforma. Realmente quiero hacer un llamado a todos los venezolanos y venezolanas para hacer una reflexión profunda. Este es un momento terminal. Si se aprueba esta reforma constitucional, perderemos la democracia y la libertad. Nuestros hijos ya no serán nuestros, sino que serán adoctrinados con las ideas del Che Guevara, de Fidel Castro, del castrocomunismo. La forma de ser de nosotros, nuestro deseo de superación, de la propiedad privada que será eliminada, de un sistema de libertades que será sustituido por uno realmente comunista, aunque se utilice el mote de socialista para disfrazar, vamos a perder todo lo que somos. Por eso es importante luchar. No esperes a que te convoquen. Llama a tus amigos, a tus vecinos y establece este mecanismo de protesta que es seguro, es efectivo, es inteligente. No luches contra los cuerpos de seguridad del Estado, no confrontes y simplemente dedícate a expresar tu voluntad a viva voz cerca de tu casa, que si todos los venezolanos hacemos eso el mismo día, a la misma hora, en todo el territorio nacional, no habrá forma ni manera de impedir que se ejerza la voluntad popular y se impida esta reforma. Ten ánimo, ten confianza, ten esperanza, que este modelo castrocomunista jamás se va a implementar en Venezuela.